pueden decir cualquier cosa, pero nadie nos puede separar de eso. La palabra sigue acá. Dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjense, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No enseñan que el bautismo es en el nombre de Jesús. No enseñan que podemos ser salvos en el nombre de Jesús. Hay una Trinidad antes. Entonces, se pierde el hilo conductor cuando nosotros tomamos Mateo 28, 19 y se cae toda una estructura en cuanto a que el verdadero bautismo es en el nombre de Jesús. Y es lo que nosotros sostenemos en cuanto a sostenernos en la roca. Fíjense en que estos hombres intimaron a los creyentes a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hoy no te enseñan que el bautismo es en el nombre de Jesús, te enseñan que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a que los apóstoles, los 11 que recibieron la verdadera comisión de ir y hacer discípulos, enseñándolos y bautizándoles en mi nombre, se descarta e ingresa la Trinidad, entonces se desvirtúa toda nuestra salvación. ¿Por qué? Porque en el único nombre que podemos ser salvos es en Jesús. Y para bautizarnos y arrepentirnos tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Está claro en las Escrituras. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro estaba puesto el Espíritu Santo, fuego había en su vida porque Jesús habitaba con él. El mensaje, el discurso era con poder. Fíjense lo que dice Elena G. de White en cuanto al discurso de Pedro. Voy a abrir el libro de Hechos de los Apóstoles, la versión flexible. Es interesante lo que dice aquí Elena de White. Dice, con claridad y poder la cita está en el capítulo 32 al 34 del libro Tapadura, ¿no? En este está, si alguno lo tiene, que es la versión flexible, está en la página 23. Pero bueno, en el libro Tapadura está la página 32 y 34. Dice, con claridad y poder Pedro dio testimonio de la muerte y resurrección de Cristo. Varones israelitas, oigan estas palabras, ¿no? Aquí entra a contar y habla el relato, ¿no? Pedro no se refirió a las enseñanzas de Cristo para probar su acerto, porque sabía que el prejuicio de sus oyentes eran tan grandes que sus palabras a ese respecto no surtirían efecto. En lugar de ello les habló de David, ¿no? Habíamos visto que David, Joel, dice, a quien consideraban los judíos como uno de los patriarcas de su nación. David dice de él, declaró, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Y no, dice, ni darás a tu santo que vea corrupción. Y después en el texto 36-38 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3.000 personas. Los dirigentes judíos habían supuesto que la obra de Cristo terminaría con su muerte, pero en vez de eso fueron testigos de las maravillosas escenas del día de Pentecostés. ¿Se dan cuenta? Fueron ellos aquí, vieron señales, como dice. Ellos mismos reconocían que habían visto señales. Dice, oyeron a los discípulos predicar a Cristo, dotados de un poder y una energía hasta entonces desconocidos. Claro, era la promesa que iba a impartir Jesús en ellos, en su corazón, e iba a dar el mensaje con poder. Imagínense, Pedro, aquel que había negado, ahora estaba desafiando a aquellos que habían matado a Jesús. Dice, los discípulos se asombraban y se regocijaban en gran manera por la amplitud de la cosecha de almas. Es clarísimo, ¿no? Vieron el discurso, se llenó el lugar de personas que querían saber de ese poder, y Pedro les habló. Entonces, hemos visto que en el concilio, en todo lo que Pedro
desde su primer discurso hasta el pórtico de Salomón, llevado al concilio, manifestó a Jesús en lo más quizás peligroso, en cuanto que anuncia a Cristo en el concilio. O sea, afirma su fe, porque sabía muy bien que Jesús había rogado por él y él estaba siendo transformado, y era transformado. Pero aquí le habían dicho que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hay que no nos enseñan realmente qué es bautizarse en Cristo, qué es bautizarse en el nombre de Jesús? ¿Está pasando lo mismo hoy? Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Todos habían sido testigos del poder en el nombre de Jesús. Hoy podemos ser testigos nosotros también de ese poder en el nombre de Jesús. Sigamos. Y de eso se trata, ¿no? De marcarnos, de anunciar esa esperanza viviente. Notemos también que en ninguna parte del Nuevo Testamento está tan entretejidas con citas que Pedro anuncia en cuanto al Antiguo Testamento, ¿no? Contiene en 105 versículos 23 citas, mientras que otras cartas, como por ejemplo la de Efesios, tiene solo 7 y la de Gálatas solo 13, ¿no? Realmente él tenía un conocimiento profundo de las Escrituras, conocía muy bien cada designio, por eso era quizás el que también fue Pedro el más activo en cuanto: yo voy, Señor, pero bueno, así también le iba, pero por lo menos arriesgaba. Tenía ese principio que después, bueno, con el arrepentimiento y el poder que el Señor le dio, el hecho de haber rogado por él para que la fe no le falte, y luego de eso él tenía que volver a Cristo, y es ahí donde implanta el Espíritu Santo y el poder de Cristo mismo viviendo en Pedro para anunciar el gran discurso e ir a 3 lugares donde sabía que el destino podría ser la muerte. Sin embargo, Pedro estaba allí, Cristo Jesús estaba en Pedro morando en su corazón. Hermanos, esto es fundamental. Ahora, ¿cómo iba Pedro a fortalecer y a afirmar a los hermanos? Ya lo hemos visto, realmente lo hemos visto que era eso, ¿no? De ir y anunciar el arrepentimiento, de ir y anunciar el bautismo en el nombre de Jesús y volver que en el nombre de Jesús el pecado se disuelve. En cuanto a que nosotros en el nombre de Jesús le pedimos a Dios que nos perdone con una fe ferviente y con un arrepentimiento genuino, y el Señor lo hace. Bien, vimos que donde fortalece Pedro a los hermanos, donde los afirma, y es más, donde lo demostró. Hemos visto esa secuencia tanto en el primer discurso de Hechos, tanto en el pórtico de Salomón, y tanto en el lugar más peligroso, si se puede decir, en cuanto al concilio, donde allí hemos visto lo que sucedió. Ahí vuelve a afirmar su fe. Bien, en las últimas palabras que Jesús dejó, ¿no? Para la recepción del poder que Él prometió, se encuentra luego de ello el cumplimiento de la aceptación de Pedro en cuanto a las palabras que Jesús le encomendó. Recuerdan aquello que hemos visto, lo más importante, creo yo, que de estudio es estas palabras, ¿no? Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Quizás hoy hemos leído cómo es la versión 1960, pero hemos leído otras versiones donde realmente dicen eso, ¿no? De vuélvete a mí, Pedro, y fortalece a tus hermanos. Entonces, allí en esa promesa, ¿no? En el capítulo 1.8, hasta los fines de la tierra y hasta lo último de la tierra, ¿no? Puede ser otra versión, es que eso iba a llegar, esa semilla se iba a esparcir. Y Pedro en las cartas que él escribe, hace que esa semilla se esparza.